Nos vamos a ubicar en el Evangelio según San Mateo, verso 45 en adelante, por favor. Hablaremos hoy el milagro más grande de la historia. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, decía: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: está llamando a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Los otros decían: deja, veamos si Elías viene a librarlo. Pero Jesús, después de haber clamado nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, donde se aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Muchas mujeres que de Galilea le habían seguido o habían seguido a Jesús para servirlo, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hasta ahí la lectura. En primer lugar, quiero hacer una breve explicación que es un milagro. A veces llamamos milagro lo que no es milagro. Quiero decirles que hay sanidades y hay milagros. No toda sanidad es un milagro. Milagro es todo aquello que está por encima de lo natural, que está más allá de lo natural. Eso es un milagro. Entonces, y hay cantidad de cosas que son naturales. Ejemplo, la muerte es natural. La muerte es natural porque todo muere. Entonces, morirnos no es nada sobrenatural ni nada particular. La muerte es natural. ¿Dónde está el milagro en eso? La resurrección sí es un milagro, porque esa sí no es natural, esa se sale de lo natural. Amén. La resurrección sí es un milagro. Eso no es natural, es sobrenatural. Algunas sanidades en la Biblia son milagro, unas pocas, y las muchas son naturales. Es decir, sanar también es un hecho natural. Ejemplo, que Jesús sana a la suegra de Pedro de una fiebre que tenía. Es un proceso natural, no es un milagro. No es un milagro, es una sanidad. ¿Dónde está el milagro? ¿Cuándo sí es un milagro? En el caso del hombre de San Juan capítulo 9, un hombre que nace sin córneas, es decir, que nace sin ojos, y Jesús hace lodo en el suelo y le unta y le dice: va y lávate al estanque del Siloé. Y el hombre no solamente regresó viendo, sino que regresó con córneas. Eso sí es un milagro, porque este hombre había nacido sin ellas. Entonces ahí sí es un milagro, esa sanidad sí es un milagro, porque eso está más allá de la posibilidad médica, es decir, más allá de lo natural. Se sale de lo natural y entra a un nivel que sí es, al ser sobrenatural, es un milagro. El caso de aquel hombre de Hechos 3, que nació con una malformación, un problema congénito, que no se le desarrollaron ni las piernas ni los tobillos, por lo tanto sus tendones, nada de eso.
y los apóstoles lo sanan en el nombre de Jesús y el hombre sale saltando, ahí sí es un milagro, porque eso estaba más allá de las posibilidades naturales. Mediante las posibilidades naturales no se podía llegar. Ese hombre jamás caminaría en la vida. ¿Qué otra es un milagro? Que Jesús haya resucitado el hijo de la viuda de Naín, eso sí es un milagro. La hija de Jairo, eso sí es un milagro. Y la resurrección de Lázaro, eso sí es un milagro, porque la resurrección está a un nivel superior de lo natural. Alabanzas a Dios. Pero en todo esto, la resurrección de Jesucristo es el milagro más grande de toda la historia. Alabanzas a Dios. No hay ningún milagro que se pueda comparar con ese. La gente se inventa milagros. Las religiones son especialistas en fabricación de milagros. Decir que ocurrió un milagro, que ocurrió aquello. Llamar milagro lo que no es, o simplemente es una especulación o el adorno de una mentira religiosa para tratar de llamar la atención. Pero lo de Cristo rompe todos los moldes. La resurrección de Cristo sí es el milagro de verdad. Alabanzas a Dios, es el milagro por excelencia que cambió la historia y el curso de la humanidad. Alabanzas a Dios. Pero antes de llegar a ese gran milagro, quiero citar 4 fenómenos también extraordinarios que se dieron antes de que, o precedentes al gran milagro. Entre ellos está la muerte de Jesús, desde luego. Hay 4 hechos trascendentales. La muerte de Cristo no fue una muerte normal como cualquier otra tampoco. Se sale de todo lo natural. Alabanzas a Dios. La muerte de Cristo es el hecho también extraordinario. Es la muerte del único justo de la historia. Todos los demás, desde Adán, todos los demás que han muerto, ninguno de ellos justo. Si alguno murió justo o santo, fue porque el Señor lo justificó o lo santificó. Pero el único que ha muerto, que ha llegado a la muerte sin haber pecado jamás, y no se halló engaño en su boca. Alabanzas a Dios. Que al mismo Satanás y a todos sus secuaces los desafió un día y les dijo: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Y nadie pudo abrir la boca y acusarlo de pecado. Ni sus más acérrimos enemigos lo pudieron, ni en el infierno pudo algún demonio levantar la mano y decir: yo soy testigo que él ha pecado. Todo cayó, todos callaron la boca. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Jesús. El único justo, el único santo, el único perfecto, Él, Jesús. Aleluya. Lo que ocurrió cuando Cristo muere es algo extraordinario. Me pudiera predicar yo no sé cuántos sermones sobre esto y no agotaría el tema. Esto es una fuente insondable. El viernes pasado en Yarumal prediqué un poco sobre esto, que Dios nos bendijo tremendamente, ¿cierto, hermano? Los que estuvieron allí, gracias a Dios. Los hechos que ocurrieron, que yo llamo fenómenos aquí, es que haya noche al mediodía sin que
desde el punto de vista de la astronomía, se haya podido demostrar que había algún eclipse en ese momento. Han estudiado diversas formas tratando de descubrir si fue un eclipse, y han descubierto que ese día y a esa hora no hubo ningún eclipse. Fue un hecho sobrenatural. Alabanzas a Dios. La noche al mediodía, que se anochezca al mediodía y haya noche total. Alabanzas a Dios. Que todas las aves que esa mañana, como siempre, se habían levantado temprano y con sus trinos alegraban campos y veredas, se fueran tan temprano a dormir otra vez. Era solo el mediodía cuando se anocheció. Que toda la naturaleza otra vez vuelve a la oscuridad de la noche, cuando apenas es el mediodía, es decir, cuando el sol, cuando el día está en su clima, se anochece. No fue una nube oscura que pasó por allí, ya que esto es nada menos que la costa mediterránea, y en toda esa cuenca mediterránea todo lo que hay alrededor es desértico, muy árido, y no hay nubes. Para ver una nube allí es muy escaso. Por allá en septiembre, que es el ciclo de lluvias tempranas, o en los meses de febrero y marzo, que es el ciclo de lluvias tardías. Pero de resto, allí difícilmente se ven nubes. De ahí que en ese momento, para que haya habido una nube que oscurezca todo, es imposible. Y no era una nube, es la noche. La Biblia no habla de una nube, habla de la noche. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Entonces hay un fenómeno extraordinario. Hay otro fenómeno extraordinario, y es un terremoto. También es extraordinario. ¿Por qué? Una coincidencia. Bueno, un terremoto puede ocurrir cualquier día, pero exactamente en ese momento y con un fin específico. No se derrumbó ninguna casa. Hubo un terremoto a esa hora. No se derrumbó ninguna casa en Jerusalén y en Israel. Solo se abrieron las tumbas. Mire al hecho que apunta. O sea, ese terremoto tenía un propósito específico: abrir las tumbas de los justos, de muchos justos en Israel. ¿Cuánto tiempo cerrada la tumba de Abraham y de otra cantidad de santos y profetas del antiguo tiempo? Y con ese terremoto que ocurre, se abrieron las tumbas de los santos, solamente la de los santos. Las otras tumbas quedaron cerradas, solo se abren las de los santos. ¿No es especial? Porque si es un terremoto que abre las tumbas, pues bueno, está bien. Pero abrió las tumbas exclusivamente de los santos. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Y que estos santos recibieran licencia transitoria de salir a una celebración cuando Cristo resucitó de los muertos. Los únicos que salieron, porque los discípulos todavía dudaban si había resucitado o no, los únicos que se adelantaron a celebrar fueron los justos, cuyas tumbas se habían abierto. Salieron de sus tumbas y se fueron por la ciudad a celebrar, y se le aparecieron a muchos. Eso dice el texto. O sea, los primeros que celebraron la resurrección de Jesús
fueron aquellos justos cuyas tumbas se habían abierto con el terremoto. Alabanzas a Dios, alabanzas a Jesús. ¿Cuántos fenómenos llevamos hasta ahí? ¿Cuántos llevamos? 3. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Se rasga el velo del templo. No se rasgó por un lado, no se rasgó de abajo arriba. Desde el montículo del Calvario se podía ver perfectamente hacia abajo el templo de Salomón, y se podía ver el velo del templo, y que toda la gente viera ese fenómeno, como sin que haya la intervención humana para nada, ese velo misteriosamente, que era de un material sumamente resistente y fino. Además, era la fiesta especial, era la Pascua, y todo lo del templo para esos días estaba revisado palmo a palmo por los sacerdotes, cosa de que no hubiese ninguna imperfección ese día. Quiere decir que ese velo estaba recién revisado y estaba perfectamente sano, fino, fuerte, sólido. De lo contrario lo habrían cambiado de ahí. Y así ese velo se rasgó de arriba abajo. Esos fenómenos, 4, que no fueron naturales, se salen de lo natural, produjeron un tremendo impacto en toda la multitud que se había reunido allí, comenzando por el centurión romano que presidía la turba de soldados que había azotado y crucificado a Jesús. Cuando el centurión observa eso, lo que pasa, mire lo que pasa en el centurión y mire lo que pasa en toda la multitud. Según el capítulo 23 de Lucas y el verso 32 en adelante, dice que había subido una gran multitud hasta allí. San Lucas 23:48 nos vuelve a hablar de esa multitud. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Golpear el pecho es sinónimo de profunda tristeza, de profundo dolor y de tremendo arrepentimiento. La gente que había estado vociferando antes, crucifícale, crucifícale, estaban ahí. Los que habían estado felices, escarneciéndose y burlándote: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y a nosotros? Incluso los que le habían tirado esputos en el rostro, los que se habían doblado la rodilla burlándose de él. Ahora esa multitud vociferante tiene bruscamente un cambio brutal. Se les cierra la boca y ya ninguno insulta, ya ninguno blasfema. Quedaron estupefactos, consternados, con la más grande consternación, cuando vieron lo que pasó. Alabanzas a Dios. La noche los baña de momento, y era una noche de tinieblas. Hubo tinieblas, es el término. En segundo lugar, el terremoto que les mueve el piso, el traquido, el ruido de las rocas partiéndose. Alabanzas a Dios.
misteriosamente, como si una mano misteriosa rasgara ese velo de arriba abajo. Aleluya. Y todos, frente a esos fenómenos, dejaron de vociferar y todo el mundo quedó en silencio. Esos que habían salido de la casa para burlarse, unirse a la turba y burlarse de Jesús y vociferar contra él, ahora su boca ha quedado cerrada. Y en vez de blasfemar, se dan golpes en el pecho de arrepentimiento, de dolor. Y ahora la única boca que se abre es la del centurión, que da un grito diciendo: verdaderamente este hombre era justo, y se devolvió caminando de para atrás, sorprendido. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. La multitud se deshizo en ese momento. Los que salieron de sus casas gritando y blasfemando, insultando, vociferando, desafiantes, clavaron la cabeza y regresaron con su cabeza agachada, golpeándose el pecho, llorando. Se regresaron a sus casas, muertos de vergüenza, de dolor. Aleluya, aleluya. Amigos, hermanos, lo del Calvario no es un cuentico, no es una novelita, no es una película. Es algo más extraordinario. Aleluya. Alabanzas a Dios. Aleluya. Aleluya. Alabanzas a Dios. El sepulcro. Fueron los 3 días. Si bien es cierto, después de 3 horas el sol volvió a alumbrar. Sin embargo, de ahí para allá siguieron los 3 días más oscuros de la historia. La oscuridad reinaba en el corazón, incluso de los más cercanos a Jesús. Oscuridad e incertidumbre total fue la que se adueñó de todos. Incluso la clase religiosa está a la expectativa. Todos están nerviosos. Los gobernantes, comenzando por los representantes del Imperio Romano, que decía el viernes: el imperio más brutal, asesino y criminal de la historia ha sido el Imperio Romano. Y ellos fueron. Un juez romano, Pilato, fue el que sentenció a Cristo a muerte. Y un centurión, un jefe de 100 hombres, de 100 soldados, fue el que flageló el cuerpo de Jesús, y fueron los que lo crucificaron. Hicieron efectiva la crucifixión. De ahí que estuvo presente el imperio más brutal de la historia en el Calvario. Aleluya. Y otra cantidad de agentes que ya mencioné el viernes pasado, que no lo voy a repetir. Pero ¿por qué digo que son los 3 días más tristes, oscuros de la historia? Para Pedro fueron 3 días en el infierno, en los cuales pasó encerrado, llorando, con el alma desgarrada del dolor más grande de haber negado a su maestro en el momento crucial de la vida. Aleluya. Para todos en general la incertidumbre, si ahí terminaba todo o era el principio de todo.
Para muchos pareciera que ahí era el final de todo, que ahí termina todo, que ahí se acabó todo, cuando vieron a su maestro morir en el Calvario. Aleluya. De ahí que esos 3 días ni el más cercano creía su resurrección. Los discípulos no creyeron que resucitara. Aleluya. Recuerda lo que decía: hoy es el 3er día que esto ha acontecido y nosotros esperábamos, San Lucas 24, que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, ya es un pasado, ya no lo esperan. Esperábamos en el pasado. O sea, eso fue un choque brutal para la mente humana, imposible de digerir. Jamás habían visto que alguien, después de morir así, se levantara de una tumba para vivir eternamente. Ellos sabían que Lázaro había resucitado, pero se había vuelto a morir. Que el hijo de la viuda había resucitado, pero se murió otra vez. Aleluya. Que alguien resucite, se salga de los muertos para nunca más morir, eso no había ocurrido jamás. Esto sería un caso único, jamás imaginado. Aleluya. De ahí que ellos creían que ahí se acababa todo. Y aquellos que antes habían visto en Jesús el Mesías, el Cristo, el heredero de David, el rey próximo que se sentaría en su trono para reinar sobre el mundo entero, parecía que era solamente una fantasía. Como que eso no era verdad. Aleluya. De ahí que todo termina. Los discípulos ahora están encerrados en una casa muertos de miedo porque piensan que ya mataron a Jesús. Y si Jesús no resucita, a ellos les darán piedra, porque ellos habían testificado que este Jesús era el Cristo. Si Jesús no se levanta de los muertos, los próximos muertos son sus apóstoles. Estos mentirosos que aseguraron que ese Jesús se iba a levantar de entre los muertos, matémoslos a piedra por farsantes, por mentirosos, por falsos. O sea que la situación para ellos no era cómoda, era bien complicada. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Pero vamos a preparar el próximo paso. Me ayudan a preparar el próximo paso. Aleluya. El fin de la incertidumbre. ¿Se acabó todo o comenzó todo? ¿Fue el final de un todo o fue el principio de un todo? ¿Está listo a ayudarme en esta parte? ¿Me va a ayudar a preparar este momento? Le doy un consejo. Si tiene un chicle, sáqueselo de la boca. No se atreva usted a morirse ahora que una goma de estas se le vaya a un pulmón. Si uno viene a alabar a Dios, tenga la boca libre. Que uno no tenga que decir aleluya, porque es que si abro la boca se me sale el chicle. Si uno dice gloria a Dios, puede abrir la boca con confianza y sin el riesgo que esa goma se le vaya a un pulmón y tenga que salir aquí para urgencias. Uno viene a un culto a recibir. Pero como que algunos vienen con la seguridad de que no va a pasar nada. Si usted vino con la seguridad de que en este culto no pasa nada, olvídese de eso, usted vino equivocado. Donde está la gloria del Señor pasan cosas maravillosas, extraordinarias, derramamiento del Espíritu Santo, milagros, sanidades, todo se da.
¿Qué tal que el Señor lo quiera bautizar con el Espíritu Santo y ponerlo a hablar en otras lenguas y usted ahí todo enredado con un chicle? No pueda. Aleluya. ¿Ah? A ver cuántos estamos ya desenredaditos. El diablo por ahí le pone a uno enredos para que no reciba bendición de Dios y salga del culto no como vino, peor que lo que vino. Aleluya. Pero ¿cuántos estamos listos? A ver cuántos ya no tenemos por ahí ningún estorbo. Ningún estorbo, ningún peligro, ¿cierto? A ver, palco, ¿cómo estamos, palco? Bien. ¿Están oyendo bien allá? Excelente. Entonces, ¿preparados para este paso? Aleluya. Prepara tu corazón para una bendición muy grande en esta hora. ¿Cuántos tenemos el corazón preparado para una muy grande bendición? ¿Usted está listo y puede gritar gloria a Dios fuerte? ¿Puede decir aleluya? ¿Sí? ¿Con libertad? Alabanzas a Dios. Aleluya. Lo inesperado ocurrió. 3 días de oscuridad, 3 días de angustia más grande, 3 días de dolor indescriptible, 3 días de desesperanza, de confusión. Pero llega finalmente ese tercer día. Y unas mujeres tímidamente se van a la tumba. Aleluya. Entran al jardín de José de Arimatea, donde había un sepulcro nuevo, donde había sido puesto Jesús. Y cuando llegaron allí, una gigantesca piedra que tapaba la boca de la tumba en la roca está quitada. Aleluya, no está. Una poderosa guardia romana de 16 hombres, que mínimo medían 2,20 de estatura, gigantes, y pesaban arriba de 200 kilos. Gigantes que usaban para gladiadores, que eran los que guardaban la tumba. Los encontraron con la boca abierta, paralizados. En el piso están. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. Y sorprendentemente vieron que la tumba está vacía. Allí no hay cadáver, allí no hay restos. Una de ellas se fue corriendo, según el relato que hace Marcos, y le avisó a los discípulos del Señor que estaban encerrados en una casa llorando y con miedo de los judíos. Y les dijo: el sepulcro está vacío. Fuimos a la tumba y la tumba está vacía. Allí no está el cuerpo de Jesús. Aún así ellos no creen todavía en la resurrección. Piensan que alguien se llevó el cuerpo. Y fueron corriendo los dos, Pedro y Juan, y encontraron, tal como las mujeres habían dicho, esa tumba está vacía. Aleluya. No está Jesús. Incluso Pedro entró y el otro, y Juan entró después, y vieron un lienzo donde había sido envuelto su cuerpo,
con 30 libras de mirra que había traído Nicodemo para ungir el cuerpo de Jesús. Lo vieron bien enrolladito, es decir, como quien se levanta y cuidadosamente organiza su cama donde durmió. Dejó dobladito todo. Aleluya. Señor es ordenado. Alabanzas a alabanzas al Señor. Vieron el lienzo, vieron el sudario, pero Jesús no está por ninguna parte. Y ellos salen otra vez de ese sepulcro con más preguntas que respuestas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Aleluya. Y mientras ellos se alejan con esa multitud, con miles de preguntas en su cabeza, ¿qué ha ocurrido? Una de las mujeres sigue por ahí rondando cerca en ese jardín, sigue caminando, llorando por allí, cuando escucha una voz que le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y ella, pensando que era el jardinero, el hortelano, el que arreglaba el huerto, le dice: si eres tú el que te llevaste el cuerpo de mi Señor, si es que estabas molesto porque el cuerpo de mi Señor estaba en tu jardín, entrégame el cuerpo de mi Señor, yo me lo llevo. Aleluya. Si es que te estorba, yo me lo llevo. Pero cuando levanta el rostro, mirar quién es el que habla, y escucha una voz que le dice, la llama por su nombre y dice: María. Entendió que era su maestro. Su voz es inconfundible. La voz de Cristo es inconfundible. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Raboni, gritó ella, que quiere decir mi Señor y Maestro. Aleluya. Y él le dice: ve por favor, vuelve otra vez allá, mis discípulos, vuelve otra vez, y diles que resucité de los muertos, que cumplí lo que les había prometido. Les prometí que el tercer día levantaría de los muertos, y diles que esto yo lo cumplí. Aleluya. Alabanzas a Dios. El gran milagro, el gran milagro, el gran milagro es un hecho, el gran milagro. Alabanzas a Dios. Volvieron otra vez. El Señor le dice: ve y dale la nueva a mis discípulos y a Pedro. Aleluya. Y dígales que vayan al monte que ya yo les había anunciado antes, en Galilea, que allí todos me podrán ver. Todos los seguidores de Jesús están citados a una asamblea extraordinaria en un monte en Galilea con el Cristo resucitado. Aleluya. Alabanzas a Dios.
Pero Pedro, todavía un poco resistente a esto, se volvió otra vez al sepulcro. El sepulcro sigue vacío. Vuelven y se encierran allá, y están encerrados ahí con mucho miedo, cuando de pronto aparece el Señor en medio de ellos, teniendo todas las puertas cerradas, y les dice: paz a vosotros. Todos sorprendidos pensaban que era un fantasma, que estaban viendo espíritus. Pero eso les dijo: acérquese, tóqueme, tóqueme. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Y si quieren que les haga otra demostración, para que no crean que es una alucinación, ¿tiene aquí algo de comer? Y le dieron parte de un pez con miel y pan, y él comió delante de ellos. No es un fantasma, no es una fantasía, esto no es una alucinación, es verdad. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. El gran milagro ha ocurrido, el gran milagro es una realidad. Aleluya. Alabanzas a Dios. Desaparece el Señor otra vez. Antes, es extraño, algo extraño ha pasado. Todo dice que un milagro extraordinario ha ocurrido. Antes del Calvario, para entrar tenía alguien que abrirle la puerta. Si una puerta estaba cerrada, él no podía entrar. Ahora las puertas están cerradas con todos los cerrojos y él entra como si nada. Y estando todo cerrado, él sale como si nada. Aleluya. Las leyes físicas ya no lo pueden controlar. A él no lo controlan las leyes de la física, de la distancia, el espacio. Aleluya, el tiempo. Ya para él eso no existe. Alabanzas a Dios. Aleluya. Si pudo penetrar en la oscuridad de mi mente y de mi corazón cuando yo era un pobre incrédulo, enceguecido por la tradición, con la puerta para Dios más cerrada, y sin que yo le abriera la puerta, entró, echó fuera mis tinieblas, mi oscuridad, y resplandeció la luz gloriosa de Cristo el Señor, su gloria extraordinaria, su Shekinah maravillosa, es decir, gloria extraordinaria de Dios. Aleluya. Me he encontrado con muchas personas que me dicen: es algo maravilloso lo que ocurrió conmigo. Yo no estaba buscando al Señor, yo no lo estaba buscando, pero Él sí nos estaba buscando. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. No lo buscamos nosotros, Él nos buscó a nosotros. Él nos buscó. ¿Cuántos también vivieron la experiencia como yo, de que tal vez en el momento más oscuro de sus vidas, con el corazón más herido y resentido y más cerrado para todo, de momento llegó Jesús y dice: paz, paz, paz a vosotros? Y sentimos esa arrolladora paz de Dios, esa arrolladora paz de Cristo, esa arrolladora paz, inexplicable paz del cielo que inundó nuestra vida. Tal vez en el momento más triste de la historia de nuestra existencia. Aleluya. Aleluya.
Y lo mejor es que lo que hace que esa paz maravillosa llegó a nuestra vida, no se ha vuelto a ir. No se ha vuelto a ir. La he sentido todos los días de la vida. Aún en los peores momentos de la existencia, he sentido su paz. ¿Cuántos todavía sentimos su gloriosa paz? ¿Cuántos somos testigos de esa paz que produce su presencia en nuestro corazón? Aleluya. 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 Yo no sé qué pasó con usted, pero para mí, el día que yo fui bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados, yo salí de esa piscina bautismal y yo era otro. Yo caminaba como en el aire. Yo no me sentía de aquí, me sentía más de arriba que de abajo. Sentía que ahora pertenecía al cielo, que era ciudadano del cielo. Y el día que recibí el bautismo del Espíritu Santo, una noche que estaba en una vigilia, que el Señor me llenó con su Espíritu Santo, recibí el bautismo del Espíritu Santo, me trasladé por allá al tercer cielo. Por 2 semanas no paraba de alabar a Dios día y noche. Sentía un gozo tan extraordinario que no podía parar de alabarlo. Despertaba en las noches, si me dormía un poco me despertaba y seguía alabándolo, seguía exaltándolo, seguía glorificándolo y no quería parar. Aleluya, esto es extraordinario, esto es extraordinario. Os invito a que busquéis una experiencia real, verdadera con Jesús, un encuentro con el Cristo resucitado. Aleluya. Alabanzas a Dios. La resurrección de Cristo, que todos habían creído que era el final de todo, resultó en el principio de todo. La resurrección de Cristo sacudió el infierno, sacudió el cielo, sacudió de pie a cabeza el imperio romano. El imperio romano, que lo habían mandado matar porque habían dicho que era el Cristo, el rey. Y Roma celosa, pero solamente tenemos un rey, el César. Ahora tener que admitir que si hay otro rey, y el rey se llama Jesús, y que ha hecho lo que ningún César ni había, ni ha hecho, ni podrá hacer jamás: levantarse victorioso de entre los muertos. Aleluya. Aleluya. Hay crisis en la familia de Pilato. La esposa de Pilato, que le había dicho antes de crucificarlo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Se imagina el problema que le puso a Pilato a partir de ahí? Te lo dije, que no fueras a levantar tu dedo contra ese, porque era el Cristo y yo lo había visto en visión. Aleluya. ¿Se imagina cómo le pusieron las cosas a Pilato en la casa? Para colmo, con su suegro Tiberio, el emperador, también se le dañaron las relaciones, porque Tiberio
le había escrito una carta: no toques a ese hombre, házmelo llegar más bien a Roma, que quiero conocerlo. Aleluya. He oído tantas cosas acerca de ese hombre. Le había escrito Tiberio, el emperador, que quiero conocerlo. El mismo emperador quiere conocer al Cristo. Aleluya. De tal manera que cuando se sabe de la muerte de Jesús y esa noticia llega a Roma, el emperador entró en ira contra Pilato. ¿Se imagina la situación de Pilato? Se le dañó la relación contra el emperador. Con el emperador se le dañó la relación en la casa. A consecuencia de eso, el emperador Tiberio lo relevó del cargo, le quitó el cargo, lo destituyó y quedó como un pobre miserable. Todos los que se levantan contra Jesús quedan como un pobre miserable. Aleluya. 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 Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. De ahí que la resurrección de Jesús puso al más grande imperio de la tierra a temblar. Puso el infierno a temblar. ¿Se imagina lo que pasa con los demonios? ¿Se imagina lo que pasa con Satanás? Los demonios van y le dicen a Jesús: ese Jesús resucitó y es el que ya en el Calvario nos había despojado de toda autoridad, de todo poder. Si algún poder teníamos, Él nos despojó allá en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades, triunfó sobre ellos en la cruz. Y Satanás, saboreando la derrota más grande, le contesta: pues a usted lo despojó, a mí me destruyó. A mí me fue peor, a mí me destruyó. Porque como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Hebreos 2:14, para destruir. No para darle unos consejos, sino para destruir por medio de la muerte. Esto es para destruir al emperador de la muerte. Esto es al diablo. De ahí que cuando los demonios llegan después de esa aplastante derrota delante de su jefe, a él lo encontraron en peores condiciones. Usted lo despojó y yo quedé despedazado, porque a mí me destruyó. Aleluya. Cuando uno ve la obra del Calvario y la resurrección, no puede explicar de ninguna manera por qué, hermanos, siguen por ahí acobardados, que por el diablo, que por los espíritus, que por los demonios. Ay, hermano, es que yo tengo que librar unas batallas, hacer guerra espiritual contra los demonios, porque todos esos demonios se nos vienen encima. ¡Mentira! Todos los demonios se fueron encima de Jesús y Jesús los destruyó a todos, a todos, a todos los destruyó. Aleluya. Los demonios y el diablo pueden ser muy tercos, pero por tercos que sean, ¿quién va a ir a asomarse otra vez a la puerta siquiera de aquel que les dio la más grande golpiza de la historia? Jesús le dio a Satanás y a sus demonios la más grande golpiza de la historia. Aleluya. Aleluya. Si
Si usted no lo dejan dormir los demonios, usted no tiene a Cristo. Si usted todavía anda con miedo del diablo, usted no conoce el poder del Cristo resucitado. Porque todo aquel que tiene el poder del Cristo resucitado, el demonio está y el diablo está debajo de sus pies. El diablo está aplastado debajo de sus pies y no hay por qué tenerle miedo a nada ni a nadie. ¿Puedes creerlo? Aleluya. 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 Tomás no estuvo aquella noche cuando Jesús se presentó en medio de ellos en la casa. Y cuando ellos le contaron, él le dijo: no, eso no puede ser. Eso no puede ocurrir. La resurrección, eso es imposible. No puede ser verdad. Yo que lo vi desfigurado, yo que lo vi morir allá en el Calvario, no puede ser. Yo que vi la tumba donde lo sepultaron, no puede ser. Y él estaba ahí discutiendo eso con los otros, cuando en un momento aparece el Señor. Porque él estaba diciendo: mire, eso es tan ridículo, creer en la resurrección, que yo tal vez para creerlo tendría que ser que yo pudiera meter mi dedo ahí en las heridas de sus manos, de los clavos, o extender mi mano y meterla en su costado herido. Cuando él está diciendo eso y medio se da la vuelta, ¿quién está ahí? Es nada menos que Jesús. Aleluya. 20:28 de Juan. Cayendo. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Aleluya. A lo que Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y fueron capaces de creer. Aleluya. Alabanzas a Dios. De ahí que el resto de la gente en Jerusalén habían sido engañados diciéndole con un cuento que se inventaron los sacerdotes, los religiosos del pueblo, que le dijeron a la guardia que fueron a dar el informe que no habían podido resistir el poder de Jesús en su resurrección, que fue tal el poder de la resurrección de Cristo que ellos habían caído al suelo como muertos. Y ellos le dijeron: por favor, no vayan a decir nada, guarden silencio, necesitan plata. Los sobornos han existido todo el tiempo y no es solamente ahora. ¿Cuánta plata necesitan para que se queden callados y no vayan a decirle al pueblo que resucitó de los muertos? Y les pagaron mucha plata para que cambiara la versión de la resurrección por decir que los discípulos habían venido de noche y se los habían robado, aunque eso de todas formas sonaba ridículo. 12 pobres hombres desarmados, humildes, para llegar a desarmar una guardia poderosa de 16 hombres, que es la guardia que guardaba la tumba, gladiadores todos entrenados para la guerra. Eso no era creíble. ¿A quién se le ocurre eso? Y si eso pasó así, pues la vergüenza es más grande todavía para esos pobres hombres. Aleluya. Pero eso fue lo que les obligaron a decir, y eso les pagaron, platica. Aleluya. De ahí que hay la incertidumbre. Algunos en la ciudad: ¿será cierto que Jesús resucitó? ¿Será mentira que resucitó? ¿Será verdad que se robaron su cuerpo y lo llevaron para otra parte? ¿Qué habrá ocurrido?
Y pasaban los días. Habían pasado 50 años después, 50 días después de la resurrección. Y esa vez no los 12, no las mujeres, no los 500, toda Jerusalén, con los que viven allí, con los que han venido a la fiesta de todas partes, tendrán que darse cuenta que el Cristo de verdad está vivo. Alabanzas a Dios. Los más enemigos, los más contrarios, tendrán que cerrar la boca y decir verdaderamente: este Jesús está vivo. Entre ellos hay muchos de los que habían blasfemado, escupido el rostro del Señor, que habían gritado: crucifícalo. Y entre ellos estaba: ¿resucitaría o no resucitaría? Pero el día de Pentecostés es algo electrizante. Hechos 2, 1 en adelante. Ocurrió algo electrizante, imposible de contener, no se puede negar. Aleluya. Es imposible negar la resurrección. Es imposible negar al Cristo vivo. Es imposible, es imposible. Cerca al templo de Salomón había una casa que acostumbraban para cuando los peregrinos iban allí por fiestas, se hospedaban allí, una casa de hospedaje conocida como el aposento alto. Habían muchas casas así, esta era una de ellas, que servían de hospedaje a todos los peregrinos que iban de todos los países. Y esta vez en ese lugar, en esa casa de hospedaje, estaban 120 de los seguidores de Jesús. ¿Conocen el relato, cierto? 120. Habían estado por 10 días orando y ayunando en ese lugar. Que estén en ese lugar no es extraño por esos días, porque hay mucha gente. Más o menos unas 300,000 personas ahí por esos días en Jerusalén, con los 30 y tanto que viven allí. El resto eran peregrinos venidos de todo el mundo. Y entonces todas estas casas estaban ocupadas, y esta estaba ocupada por... Ahí en esa casa estaban por 10 días viviendo 120, encabezado por los apóstoles y María, la madre de Jesús. Y ese día los más incrédulos fueron quebrantados rotundamente y fueron hechos testigos de que el Cristo de verdad está vivo. Fueron testigos del gran milagro. ¿Qué ocurrió? Ese lugar está cerrado. Es una casa cerrada. Aleluya. Es el amanecer, son las primeras horas de la mañana. Alabanzas a Dios. Peregrinos van, peregrinos vienen por ahí. Toda la ciudad está atestada de visitantes, de turistas. Y de momento, allí en esa casa de hospedaje, conocida como el aposento alto, es el epicentro de un hecho sobrenatural que estremece a toda Jerusalén otra vez. ¡Un terremoto!, gritaron algunos, porque un temblor sacude y un viento recio comenzó a soplar. Un viento poderoso comienza a soplar y un estruendo. Cuando se escuchó ese estruendo, la multitud se agolpó. Usted sabe que la gente es feliz acudiendo donde hay un accidente, donde hay un desastre. La gente corre. Algunos corren de miedo y otros, sí, de curiosos.
y se agolpó la gente en ese lugar. Cuando, a ver qué es lo que ven, cuando ven que del cielo descienden lenguas de fuego. Eso era visible a ellos. Visible, están viendo un fenómeno extraño, como si rayos estuvieran cayendo del cielo y se repartiera ese rayo en llamas, en lengüetas de fuego, y solamente cayera sobre los 120, no sobre el resto, sino solo sobre ellos. Y cuando escuchan que esos 120 irrumpen hablando en lengua desconocida, hablando en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablase, todos entran en pánico y dicen: ¿aquí qué pasó? Estos galileos solamente saben hablar el arameo galileo. Y oiga, están hablando en todos los idiomas más refinados del mundo, siendo que es una gente vulgar que apenas sabe un dialecto. Aleluya. Y uno dice: se están borrachos. Y Pedro les dijo: no están borrachos. Apenas es las 9 de la mañana. ¿Quién es el que se levanta? ¿Cuál es el alcohólico que se levanta? Tiene que ser rematado de alcoholismo, que a las 9 de la mañana ya esté borracho. Sino que esto es lo que profetizó el profeta Joel. Verso 17. Pero como no tengo tiempo para desarrollar esto, lo desarrollaremos otro día. Quiero ir a la parte culminante. Pedro les expone qué es lo que ha pasado. Pedro les expone que la muerte de Jesús es todo lo que los profetas y la ley habían dicho y los salmos. Les soporta, les sustenta por todas las escrituras que este es el cumplimiento profético de todo el Antiguo Testamento, que era necesario que el Cristo muriera, que fuera sepultado y resucitara al tercer día. Aleluya. David había dicho: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y le dijo Pedro: el sepulcro de David está con nosotros hasta hoy. Y todos sabemos que el cuerpo de David se descompuso y está ahí en esa tumba. Pero siendo profeta no habló de él, sino del Cristo, que su cuerpo no vería corrupción, no se podriría en una tumba. Habló de la resurrección. Aleluya. Y luego lanza el gran grito como culminación de su sermón. Hechos 2:36. Sepa, lo debe saber Jerusalén, lo tiene que saber el mundo entero, que lo sepa Colombia, que lo sepa Medellín, que lo sepa Bello, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, oiga lo que dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Oiga lo extraordinario. Este Jesús es el que ustedes crucificaron, ese que ustedes lanzaron esputos contra él, ese que ustedes dijeron que lo crucificara gritándole a Pilato, porque ahí estaban ellos, esos que habían hecho eso. Cuando oyen eso, que ya no hay forma de dudarlo, es un hecho irrefutable. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y lo que acaban de presenciar ahí lo confirman. La última profecía que les quedaba por confirmar era la de Joel 2:28, y se acaba de confirmar delante de sus propios ojos. Definitivamente Jesús está vivo. Y Él está vivo esta mañana todavía. Quiero que de pie terminemos leyendo ese pasaje de 2:37 hasta el 38, 2:36 al 38. Aleluya.
Prepara tu corazón. Alista tu corazón. ¿Hay aquí algunos sedientos de recibir el bautismo del Espíritu Santo? Todavía hay tiempo. ¿Cuántos están deseosos de recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos están deseosos de ser renovados por el poder de Dios? ¿Cuántos quieren volver a sentir el poder del Cristo resucitado en su vida, en su corazón esta mañana? Aleluya. Aleluya. ¿Qué es lo que el mundo necesita saber? Que lo sepa el diablo, que lo saben los demonios, lo saben los ángeles del cielo, lo saben los gobiernos buenos, los malos, si es que acaso ha habido algún gobierno bueno. Que lo sepa todas las religiones, que lo sepan los ateos, los agnósticos y todos. ¿Qué es lo que tienen que saber? Esto, sepa. Este es el mensaje central que el mundo necesita conocer, que necesita saber. Sepa ciertísimamente. Grítele usted conmigo. Toda. ¿Quién lo debe saber? Toda la casa de Israel. ¿Y las naciones del mundo no? ¿O las naciones del mundo también? ¿Colombia necesita saberlo, sí o no? ¿Bello necesita saberlo, sí o no? Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel y el mundo entero que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo ha hecho amo y Señor del mundo y Rey del universo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos hay aquí que todavía no son bautizados? Levánteme su mano, los que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús. Levánteme su mano donde quiera esté, Dios le bendiga. Los que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús, donde quiera esté, levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Oiga la exclamación, oiga lo que ellos gritaron. Lo que respondió el público cuando oyó la más grande declaración del apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo. Ellos lanzaron una exclamación diciendo: varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Sentimos que somos los culpables de la muerte de Jesús. Sabemos que nosotros somos culpables de su muerte. Y si somos culpables, ¿qué tenemos que hacer para reconciliarnos con Dios y ser salvos? Escuchen la respuesta más extraordinaria. Esta fue la primera verdad que sacudió mi vida de pie a cabeza cuando lo oí. ¿Sabéis cuál fue la respuesta? Arrepentíos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ser salvos? ¿Qué hay que hacer para ser perdonados? ¿Qué hay que hacer para ser reconciliados con Dios? ¿Qué hay que hacer para que toda nuestra culpa y nuestra afrenta sea levantada? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y escuche, grítelo todos. Y Pedro, les escucho. ¡Aleluya! Alabanzas a Dios.
Y aunque el tiempo corrido, mire este final tan glorioso. 3,000. ¿Cuántos? 3,000. De esos que lanzaron piedras, de esos que vociferaron, de esos que gritaron crucifícale, de ese que lanzaron esputos contra su rostro, de esos que blasfemaron su nombre, de esos que no habían creído la resurrección, de esos que no habían creído en Jesús, de esos que habían menospreciado a Jesucristo. Como tal vez hayan algunos aquí que han menospreciado a Jesús, prefiriendo la religión por encima de Jesús. Pero esta mañana las cosas cambian rotundamente. Ese que menospreció a Jesús, ese que habló despectivamente contra él, hay un grito atragantado en su alma. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aleluya. Arrepentíos. Un verdadero arrepentimiento hay que hacer. Y hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. A ver, Pedro y Juan, ¿y qué pasa cuando yo me arrepiento y me bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados, y la sangre de Jesucristo me limpia todos mis pecados? ¿Qué pasa después conmigo, Pedro? Pedro me dice, ¿qué pasa conmigo? Y Pedro grita: recibiréis. ¿Qué es lo que pasa después de que fuimos bautizados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Iglesia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué recibimos? ¿Qué recibimos? ¿Cuánto lo hemos recibido? ¿Cuántos nos unimos a la larga lista de los millones que lo hemos recibido? ¿Y cuántos se sumarán más a la lista de los que ya lo hemos recibido? A ver, ¿cuántos más se sumarán a esa lista? Tal vez allá a través del internet, donde quiera esté, Jesús te puede llenar de su gloria, te puede bautizar con su Espíritu Santo. Amigo, hermano, allí donde estás. Señor, yo me arrepiento, me bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es lo primero que me da el Señor? Pedro grita: recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis. ¿Qué es lo que recibimos? A ver, grítelo usted. ¿Recibiréis? Porque ¿para quién es esta promesa? Para los judíos nada más, ¿cierto? Solo para los judíos. Para vosotros es la promesa. Es para vuestros hijos. Es para todos los que están lejos, incluso en Colombia y más allá de Colombia. ¿Y para quiénes más? Para todos. Para todos. Cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuántos nos ha llamado el Señor? ¿Cuántos sienten que lo están aquí porque el Señor lo llamó? ¿Cuántos estamos aquí porque el Señor nos llamó? Aleluya. ¿Esa promesa está vigente hoy? ¿Esa promesa está vigente hoy? A ver, yo veo una mano levantada de los que creemos que esa promesa está. ¿Esa promesa es para nosotros hoy? A ver, ¿cuántos? Levanta la mano y dice:
Diga con seguridad: sí es para mí. Esa promesa es para mí. Aleluya. Si esa promesa es para ti, entonces ¿qué impide que la recibas esta mañana? ¿Cuántos la pueden recibir ahora? ¿Cuántos desean recibirla ahora? ¿Cuántos quieren hacerla efectiva, realidad en su vida ahora? Aleluya. Aleluya. A alguien que ha vencido, que ha triunfado, que ha conquistado algo importante, la gente le rinde un aplauso. Aunque en la Biblia el aplauso es una alabanza del cual solamente es merecedor Dios, no el hombre. El aplauso es exclusivamente en la Biblia para Dios. Pero ustedes ven que cuando alguien triunfa en cualquier cosa del mundo, así sea en una competencia de perros que ganó o de gatos, la gente aplaude. Si la gente lo hace, ¿no le daríamos un aplauso? Pero yo le digo cuándo aplaudimos. Aquel que venció todas las fuerzas del mal, al pecado mismo y a la enfermedad, triunfando en la cruz del Calvario, levantándose victorioso de los muertos. ¿Cuánto creen que se merece un aplauso? No aplauda todavía, no aplauda todavía. Yo le digo en qué momento. Él se merece un aplauso, sí. Solamente le estoy preguntando: ¿se merece el mejor aplauso de todos? ¿Cuántos consideramos que es verdad que Él se merece el mejor reconocimiento esta mañana? Palco, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Platea toda, altar todo. Daremos un aplauso, siquiera de unos 40 segundos o un minuto, y después lanzaremos el grito de victoria que dice: aleluya, Cristo vive. Aleluya es una voz de victoria que dice: toda la gloria y la alabanza es de Él. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo vamos a aplaudir? A ver si me entendieron. Si quiero unos 30, 40 segundos. Y después todos lanzaremos un grito: aleluya, Cristo vive. ¿Qué es lo que decimos? Cristo vive. ¿Se lo merece Él? Y cuando haga eso, lo hagamos de todo corazón. A ver, usted siente algo en su vida, comienza a sentir algo espectacular en su vida. No cese de alabarlo entonces. Y si el Señor lo pone a hablar en una lengua desconocida, no impida. Que el Señor tome su mente, su corazón, incluso su lengua. Aleluya. Que mi lengua sea en esta mañana como la pluma del más hábil escritor, como dijo el salmista. Aleluya. Bueno, al que vive, al que venció, al que murió pero resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos, le damos esta mañana el mejor de los aplausos. Yo le digo en qué momento, y después damos el grito. Nuestro culto desde aquí ha terminado, pero su culto con Dios puede seguir allí, en esa relación con Dios y en ese mover del Espíritu Santo en su corazón. Todos vamos a iniciar el aplauso, todos, listos, a ver, todos. ¿Cuántos tienen sus manos ahí bien dispuestas? Yo, sus manos. Listas sus manos. Ese aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hora.